¿Plaza de Armas o Plaza Mayor? Yo desde chico siempre la llamé Plaza de Armas. Dicen que porque aquí se reunía la gente para defender a su ciudad. El trazado de esta plaza es el mismo desde la época de Francisco Pizarro. Sin embargo, un error muy común es considerar a los edificios que rodean a esta plaza como muy antiguos. La mayoría de edificios, incluyendo Palacio de Gobierno, son del siglo XX. Los únicos edificios de la época colonial son la catedral, esa casa que vemos allá al fondo, la Casa del Oidor, y por supuesto nuestra bellísima pileta. La Plaza de Armas tiene 1000 historias que contar. Aquí no entran todas, pero sí trataremos de contar algunas. Esta es la historia de la Plaza Mayor, o la Plaza de Armas. Hasta finales del siglo XIX, el corazón de la ciudad, el epicentro de la vida económica, social y política, estaba en la Plaza Mayor de Lima. Desde el día mismo de la fundación de la Ciudad de los Reyes, los principales poderes coloniales estaban concentrados ahí. La Casa de Pizarro, hoy Palacio de Gobierno, la Catedral, símbolo católico por excelencia. El Cabildo, que hoy conocemos como Municipalidad, y la Casa del Oidor, la residencia del juez supremo de la colonia. La plaza, así como los edificios que la rodean, han ido adaptándose a través de los siglos a las diferentes necesidades de la ciudad. La plaza aparentemente era triangular y a donde estaba el cabildo había un corral de llamas. Había pues la casa de Taurichusco, había una huaca que se llamó la huaca El Cabildo y había otra huaca que estaba al costado del templo, que era la huaca de Riquelme. Esas son, digamos, históricamente las 4, las llamaríamos huacas que existían, ¿no? De acuerdo a lo que cuenta el cronista Bernabé Cobo, la Plaza Mayor de Lima era la más grande y la mejor diseñada de todo el continente americano. Y también, según el jesuita, superaba incluso a las de España. En sus inicios, esta especie de árido canchón era el principal espacio de reunión de la ciudad, por donde transitaban los personajes más diversos, desde toreros hasta comerciantes y pregoneros, quienes probablemente saciaban su sed y la de sus bestias con el agua de la pileta diseñada por el maestro Pedro Noguera y que se yergue aquí desde 1651. La plaza continuó siendo centro de la ciudad hasta 1875, cuando dejó de ser un terral y fue revestida, adornada con estatuas y sembrada de árboles para cambiar de imagen y tal vez también de funcionalidad. Son provincianos, turistas y curiosos los que circulan alrededor de sus 4 manzanas y a mediodía la usan como tribuna para presenciar el cambio de guardia en el patio de Palacio de Gobierno. Llamado durante siglos Palacio de los Virreyes, fue diseñado por el mismo Francisco Pizarro y fue él también quien le dio las dimensiones que actualmente tiene. En la época colonial, el palacio servía de vivienda al virrey y a su familia, pero también contaba con otras oficinas y despachos de la burocracia colonial. Aquí funcionaba la Real Audiencia, el Tribunal de los Contadores Mayores, que vendría a ser la Contraloría de hoy, la Casa de la Real Hacienda, es decir, el Ministerio de Economía, y la Sala de Armas. Después de expropiarle la casa al pobre Pizarro, España decide construir la nueva Casa Real de los Virreyes de España. El plan original estaba basado
en el famosísimo monasterio del Escorial en España. Un monasterio que originalmente tiene 14 patios, pero aquí se deciden construir solamente 4. Para empezar, el patio de guerra aquí, el patio de justicia atrás, el patio de audiencia y tribunales aquí y el patio de la casa atrás. También existió una capilla y hasta la cárcel de la ciudad. Imagínense. De esta casa de los virreyes, hoy no queda mucho. El palacio no se salvó del terremoto de 1746 y fue reconstruido, remodelado y embellecido por el virrey José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. Fue saqueado luego durante la Guerra de la Independencia para recuperar su esplendor durante el gobierno de Ramón Castilla y lamentablemente saqueado una vez más durante la ocupación chilena. Pasada la guerra, en 1884, Nicolás de Piérola remodela Palacio. Y así quedaría hasta 1921 cuando un incendio lo afecta gravemente. Fue el presidente Augusto B. Leguía quien inició las obras de remozamiento. El actual palacio es de la época del presidente Benavides. Su fachada neobarroca fue diseñada por el arquitecto Ricardo Malakowski. Corría el año de 1921 y Lima se prestaba a celebrar los 100 años de la independencia del Perú. En un día que parecía muy tranquilo, el presidente Leguía sale de su despacho con dirección al hipódromo de Santa Beatriz a espectar las carreras. Y es en ese momento cuando se produce un severo incendio en esta parte de Palacio. Se queman muchas cosas muy valiosas. Entonces, faltando pocos días para el 28 de julio, se decide construir con telas y cartones paredes de 80 metros de altura. Es decir, en una oportunidad tuvimos un palacio de cartón. Más detalles acerca de Palacio. Aquí, justamente en esta calle, estaba, en la época de los virreyes, la puerta de ingreso principal. Y en lo que es ahora la fachada de Palacio de Gobierno, existía una pequeña puerta virreinal opacada por los cajones de la Ribera. ¿Qué eran los cajones de la Ribera? Eran puestos de ambulantes y mercachifles de todo tipo. Estos eran tan numerosos que en una oportunidad el mismo José de San Martín tuvo que librar una verdadera batalla campal para poder entrar a Palacio en ese entonces. Los tiempos a veces no cambian. El primer ambiente que nos recibe por la actual Puerta de Honor es el gran hall, llamado así por sus grandes dimensiones. Vigilando nuestro recorrido están los grandes personajes de la historia de América Latina. Más allá, el Salón Túpac Amaru. Este es el famoso Salón Túpac Amaru. En esa posición de privilegio se encontraba originalmente un cuadro de Francisco Pizarro, el primer habitante de esta casa. Luego, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se cambió por una imagen de Túpac Amaru, esa imagen que todos conocemos de los billetitos de la época. Luego, en el 2003, viene esta imagen moderna de Túpac Amaru. Para un gran palacio, un gran comedor. Este fue diseñado recordando los grandes salones coloniales del barroco. Una gran araña traída desde Checoslovaquia ilumina a los comensales con sus 175 focos y su 1,5 toneladas de peso. Sin duda, el más majestuoso de los salones es el Salón Dorado.
Claudio Saúd, se inspiró en el Palacio de Versalles para esta creación. Aquí, hasta el día de hoy, juramentan los ministros, probablemente sin saber exactamente dónde están parados. Y un día estaba yo paseando por Palacio y entré a la cocina y vi pues que la cocina tenía, por decirte, 5 metros de profundidad. Después me salí, me fui por el callejón del costado y entré a la biblioteca que estaba al otro lado y también tenía 5 metros, pero dije, no puede ser, pues yo he caminado más que eso. Así que medimos y efectivamente el corazón no estaba construido. Y entonces le pedimos a Velasco para hacer una abertura en la biblioteca, entrar ahí para ver qué cosa había. Y bueno, Velasco no quiso, pero después vino, ya en la época de Belaúnde, el comercio lo convenció y fuimos un día, se sacaron fotos, inclusive un pedazo de huaca que está justo debajo del Salón Dorado. Mirando desde las rejas de Palacios a la derecha, en la esquina de los actuales Girón Junín y Carabaya, llamados antes Pescadería y Arzobispo, se encuentra la única casa que mantiene su arquitectura original. Se trata de la Casa del Oidor, que fue construida en el siglo XVII. Este balcón esquinero es el principal distintivo de la casa y hasta hoy lleva el color verde que lucía cuando se construyó. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, llegamos al Palacio Arzobispal, edificado en 1924, celebrando el centenario de la batalla de Ayacucho. Con diseño también del polaco Malakowski, el palacio de estilo neocolonial, inspirado en el Renacimiento español, reemplazó al palacio episcopal de la época del Virreinato, construido por mandato de Francisco Pizarro. Antiguamente, el Palacio Arzobispal estaba unido a la catedral por un patio sembrado de naranjos. Estos ya no existen, lamentablemente, aunque sí queda un patio. La Catedral de Lima fue construida y reconstruida hasta en 5 oportunidades. La responsabilidad de estas numerosas obras la comparten la falta de recursos económicos y los terremotos. Naturalmente, la primera catedral fue edificada por orden de Pizarro en 1540, pero era tan modesta que 3 años después, el arzobispo Loaiza concibió una nueva, imitando a las de Sevilla, pero solo se pudo construir una nave por falta de dinero. En 1622 fue nuevamente remodelada. En 1635 se añadieron las capillas laterales y la cripta. Luego del devastador terremoto de 1746, es recién reconstruida en su totalidad en 1778. Las torres actuales son de 1797. Y así, múltiples renovaciones a través del tiempo. La última importante es de 1940. El edificio que ahora ves fue construido desde fines del siglo XVI y su primera etapa se concluye en 1604. Esta es la tercera catedral. Hubo una segunda que duró poco tiempo, pero que resultaba también insuficiente para la cada vez más rápido crecimiento de la población. ¿Ha habido alteraciones? Definitivamente, ¿no? Debido fundamentalmente a los movimientos sísmicos, a los terremotos que destruyeron algunas torres, las cubiertas. Entonces, lo sustancial fue que se alteró la altura, se cambiaron materiales de construcción
En el 18 se cambiaron los pilares por lo de madera, pero la traza, la planta, es básicamente la fundacional, ¿no? Desde la fundación de Lima, la catedral ha sido mudo testigo de todos los acontecimientos que se han sucedido en la Plaza de Armas, entre ellos revueltas populares. En una de ellas, la catedral ha sido protagonista. Sucedió a mediados del siglo XIX con la revuelta de los hermanos Gutiérrez contra el presidente Balta. El pueblo enardecido toma la justicia en sus manos, los mata y cuelga a 2 de ellos desde aquí, desde la misma torre de la catedral. Un caso de justicia divina también. Entre los tesoros de la catedral destacan el altar de la Virgen de la Evangelización, encargada por Francisca Pizarro para el entierro de su padre. También impresiona el altar de Nuestra Señora de la Antigua, ante cuya imagen se graduaban los alumnos de la Universidad de San Marcos. Otra de las bellezas de la catedral son el coro y la cajonería de la sacristía, frutos del talento de Pedro Noguera y Juan Martínez de Arrona. El órgano fue adquirido a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX se incorporaron los magníficos cuadros del Vía Crucis pintados por Carlos Bacaflor. Una de las áreas más visitadas de la catedral es el lugar donde reposan los restos del conquistador Pizarro. Aunque no lo crean, los restos de Francisco Pizarro que hoy se exhiben en la catedral fueron recién descubiertos a finales de la década de 1970. Han sufrido tantas idas y venidas como su estatua ecuestre. Esta caja de plomo, recientemente restaurada, contenía el cráneo de Francisco Pizarro. Después de restaurada, se leyó esta inscripción: aquí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, quien descubrió y ganó los reinos del Pirú y puso en la real corona de Castilla. Impresionante. A propósito de Pizarro, la primera ubicación de su polémica estatua estuvo aquí, en el atrio de la catedral. Luego fue trasladada al costado del Palacio de Gobierno para ser retirada después. Siguió cabalgando hasta el Parque de la Muralla. En el actual Jirón Guayaga, al costado de la catedral, en los portales se ubicaban los sombrereros y los vendedores de pasamanería. La calle estaba partida a la altura de la plaza por un callejón donde los indios vendían tabaco y esteras de paja conocidas como petates. Siguiendo a la derecha llegamos al portal de Escribanos, donde se encuentra actualmente el Club de la Unión, uno de los más antiguos de Lima. El Club de la Unión es otro de los puntales en la Plaza de Armas. Se fundó en el año de 1868 y es uno de los clubes más antiguos del Perú. Se trasladó hasta esta ubicación en 1948
Pero en este mismo sitio, a finales del siglo XIX, existió un restaurante llamado El Jardín de Estrasburgo. Este restaurante es muy conocido porque aquí se realizó la primera exhibición cinematográfica en todo el Perú, de película. Para cerrar el cuadrado, llegamos a la Municipalidad de Lima, antiguo Cabildo. Gracias a la expropiación del solar de Hernando Pizarro, el Cabildo de Lima tuvo local propio en 1549. Era la construcción más sólida y lujosa de la cuadra, con vistosos corredores por delante de la sala del ayuntamiento. Tenía 2 pisos. En la parte alta funcionaba el Cabildo, mientras que en la parte baja estaba la cárcel de la ciudad y su capilla. Junto a la cárcel se encontraban las oficinas de los escribanos que le dieron nombre a los portales. En 1860 se reconstruyó el municipio al estilo francés y permaneció así hasta 1923, cuando se incendió. En 1944 se inauguró el nuevo Palacio Municipal, que es el que hoy vemos. Destacan sus bellos salones y escalinatas, así como su excelente colección de pinturas, sobre todo las de Ignacio Merino y Pancho Fierro. Su biblioteca no solo es una joya arquitectónica, sino también una completa fuente de información para todos aquellos que buscamos rescatar las historias que ocurrieron aquí en Lima. De noche, todos los gatos son pardos, excepto la Plaza Mayor. Si usted viene en horas nocturnas, podrá encontrar otras historias completamente distintas a las que puede encontrar durante el día. ¿Qué cosas habrán sucedido en esta plaza durante la noche? Pero eso se los cuento en otro momento. Si usted viene, podrá encontrar la plaza totalmente iluminada. Venga, porque así jamás la vieron nuestros antepasados. Y ese es un hecho histórico.